Bueno, Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy día estudiando la porción de la parashá llamada Re'eh, que significa observa, mira, detente, es como el aquí, ¿cierto? Mira. Aquí estamos, ¿cierto? Avanzando ya en el libro de Barim, aproximándonos, bueno, a la parte media del libro, hacia el final, ya no nos queda nada, ¿cierto? Por eso nos preguntamos también, bueno, ¿cuándo viene Rosh Hashanah, Yom Teruah? Se acerca el final ya de la parashá, se viene la fiesta, muchas cosas pasando. Ahora, dentro de todo el discurso que hemos estado planteando acerca de esta parashá, recordamos, ¿cierto?, la importancia que Moshe le da al tema de la idolatría. No más idolatría, cuidado, ojo, donde van a ingresar, porque el corazón de ellos se iba a desviar. Les recordó, ¿cierto?, que pese a que no eran la generación que había cometido el pecado del becerro de oro, ellos mismos, que se consideraran como si lo hubiesen hecho. Tuviesen en claro por qué estaban allí, qué los llevó hasta allí y qué los iba a hacer ingresar en la tierra prometida, y que no era su propio esfuerzo, sino que era la voluntad, y tampoco era por su mérito, porque si hubiese sido por su mérito hubiesen perecido en el desierto, les dice Moshe, y les recuerda esos episodios donde realmente estuvieron a punto de echarlo todo por la borda y simplemente no haber ingresado en la tierra. Entonces, continúa el discurso, el gran discurso de Moshe, esta elocución de Moshe. Y bueno, continúa diciendo que hay que erradicar todo remanente de idolatría. Y por supuesto, también hay que fortalecer todos los elementos que nos ayudan a mantenernos en el servicio hacia el Eterno. Todas las ofrendas debían ser llevadas a un lugar escogido, y aquí se menciona, ¿cierto?, este pasaje con el cual se habla, ¿cierto?, que hay que llevar solo ofrendas en el Beit HaMikdash, o en el lugar donde iba a sentarse el santuario del Creador. Así también toda adoración oficial iba a ser presentada en ese lugar. La semana pasada hablamos un poco de esto, ¿cierto? Había culto y altares, ¿cierto?, alrededor de Israel o de Canaán, sí, había muchos lugares. Estaban acostumbrados a hacer esto, pero la importancia es que no se debía torcer el culto correcto, ¿cierto?, hacia el Creador. Pero hubo evidentemente una dificultad, sobre todo para la casa del norte de Israel, o las tribus que quedaron en el norte, por la distancia que tenían del templo. Por lo cual, ellos fueron de hecho los primeros en deslizarse en la idolatría. Por eso después, más adelante, la casa de Judá tiene tantos problemas con la casa de Israel, porque fueron los primeros que inmediatamente adoptaron otras formas y figuras de adoración. Bueno, otro peligro, ¿cierto?, es el deseo de intentar comprender a Dios o la Torá dándole alguna forma, alguna figura, ¿cierto? Por eso también la Torá prohíbe hacer cualquier imagen o figura de Dios, porque por tratar de comprender la profundidad de Dios, ¿cierto?, y de tratar de palparlo y verlo, bueno, muchos cometieron este acto de representarlo de manera física, visible, como lo hicieron con el becerro de oro, por ejemplo. Entonces, todo esto está prohibido. Más adelante Moshe sigue advirtiendo al pueblo de Israel que no incorporen las prácticas paganas que tenían las otras naciones. En particular habla de la figura del falso profeta, ¿cierto? O una persona soñadora que vea sueños. Que tengan cuidado, ¿cierto?, con la gente que hiciera también apostasía de su propia fe. Alguien de entre tus hermanos, ¿cierto?, que se hallara en medio de ti practicando estas cosas, también dice, prácticamente serán destruidos junto con todas sus pertenencias. Llega hasta el punto de declarar la destrucción de toda una ciudad, si es que se van en pos de estos caminos. ¿Por qué? Porque realmente es prácticamente muy difícil mantener la pureza, digamos, de estos conceptos si la gente no los quiere guardar. Toda nuestra fe se basa en creer en Dios, sí, pero toda nuestra esencia moral se basa en una ley
y una doctrina, una disciplina ética, la cual es monoteísta. La doctrina o la ética politeísta es muy diferente a la monoteísta y deriva prácticamente en, digamos, pulsiones o en sentimientos de las personas que finalmente lo llevan a cometer ciertos actos que están totalmente prohibidos en la Torá. Como le mencionaba, o sea, el acto de matar a los hijos, sacrificar a los hijos, o sea, si nos va tan mal porque un Dios no nos quiere o nos hace la vida imposible o mandó un frío muy fuerte que congeló las cosechas, bueno, hay que aplacar la ira de una u otra forma y como no ocurre con que oremos, bueno, sacrifiquemos a alguien. Finalmente la deriva del politeísmo ha acabado con la invención de la hechicería, la idolatría, todo lo que son resumámoslo así, toda forma en que yo quiera mover el decreto divino para ponerlo en mi favor es idolatría. Esa es la idolatría, la invención de la brujería, hechicería, fórmula, cosas para hacer doblar el destino, que alguien me ame, que alguien sea destruido. Todo eso son formas de manipular, ¿cierto? Una voluntad divina. Y tratar de mover esa voluntad divina es la esencia del politeísmo, que es, si no le agrada a este Dios, tengo que agradarle de esta forma, y este está peleado con este, entonces le tengo que dar esto. Finalmente es como tratar de llenar esos vacíos, esos huecos del alma de cada persona, porque no se siente plena y satisfecha. Nosotros tenemos que entender que el Creador dispuso la vida y las cosas que están con un propósito y que tenemos que respetar, ¿cierto?, su voluntad, lo que Él decretó. Si un día llovió mucho, bueno, el Eterno mandó la lluvia y tendremos que recibirlo, ¿cierto?, como sea. Y si mandó el hielo y si mandó el calor, bueno, le recibiremos de parte de Él como venga, pero de ahí a tratar de manipular la voluntad o coercionar la voluntad divina no se puede. Eso es la esencia del politeísmo. ¿Por qué? Porque el politeísmo trata de dar respuestas a los propósitos de los caminos de las personas. Como Moshe cuando le pregunta al Eterno, enséñame tus caminos, ¿cierto? Cuando está allí arriba en el monte. Porque esa es la pregunta profunda del ser humano. Enséñame tus caminos. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cómo yo puedo comprender tu voluntad? Eso es muy profundo. Moshe le pregunta esto, ¿cierto? Pues la respuesta del Eterno, te puedo mostrar mi gloria, pero la voy a hacer de una manera más atenuada, porque tú no puedes comprender completamente mi gloria. Entonces le muestra solo una parte, ¿cierto?, de su voluntad. Y este hecho de que nosotros solo podamos comprender una parte de la voluntad de Dios, el Creador, es también la esencia de nuestra fe. Porque la otra parte es, como bien dice Shaul, en parte vemos, en parte profetizamos. Y esa parte de la profecía es también parte de la fe, el creer. Que lo que Él dijo, y que si sigo su camino y su palabra, si yo sigo por esa senda, se va a cumplir. En parte profetizo, ¿cierto? Porque creo que su palabra y lo que Él me dijo, que si hago esto me va a bendecir, pues me bendice. Estoy profetizando, pero también actúa la fe allí. Pero yo no puedo conocer plenamente y completamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, no puedo manipularla, sino que tengo que incorporar este elemento en mi vida. Todas estas prácticas paganas, el profeta que dice, no, en realidad había un sueño y hay que seguir este camino. Finalmente es irse en contra, ¿cierto?, de la voluntad de Dios y lo que dispuso en cuanto a las relaciones humanas, las relaciones con Dios y la forma de adorar, etc. Hoy día yo te diría que esta figura de falso profeta es bastante, a lo mejor hoy día existe en términos religiosos ciertas personas que podemos categorizar de falsos profetas, pero yo veo personalmente, si hablamos en términos muy, digamos, de leyes, bueno, toda la gente que no quiere que se cumplan las leyes en un país. Usted tiene sus leyes, una constitución, decretos, etcétera, y hay mucha gente que quiere irse en contra de las leyes, quiere cambiar las reglas, porque dice que no, tiene una visión que esto debería ser todo diferente. Y finalmente empiezan a transgredir
distorsionar y hacer y cambiar lo que es bueno y lo que está mal. Porque la ley se supone que esto es lo que discrimina, lo que está bien, lo que está mal. Está bien, no sé, conducir con cuidado en la calle, la ley del tránsito. Y está mal atropellar gente, hacer esto, sobrepasarse esta línea, estos límites, porque puede ocasionar un accidente. El exceso de velocidad, no sé, pues en las leyes de... ¿qué más puede ser? El respeto de la violencia, por ejemplo. Yo tengo que solucionar mis problemas hablando, acordando con las partes, pero no puedo llegar y violentar a otra persona porque cometió algo contra mí. No sé, hay límites. Pero hay gente, profeta, ¿cierto?, que siempre quieren cambiar esto. Y este es el problema, que terminamos en, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Porque cambian la interpretación de las leyes. Cuando es tan simple, ahí dice, no robarás, no hay que robar. Pero hay gente que justifica el robo. No sé, yo creo que hoy día estamos en un siglo o en un momento, por lo menos en nuestro país, que la gente justifica todo. Justifica sobre todo lo malo. Lo bueno y lo malo lo justifica. Entonces, hay cosas que están muy erradas, y la gente dice, no, fue un error. No, es que está bien, fue un error, pero este error en la ley dice que hay que sancionarlo y destituirlo y esto, y no ocurre. Entonces, todas estas formas de no cumplimiento de las leyes son formas de falsos profetas y falsas doctrinas que se instauran, ¿cierto?, en medio nuestro. Bueno, todo esto, ¿cierto?, es advertido, incluso si tu propio hermano dice que sale con una idea como esta. Por eso, cualquier hijo de Israel que tuviera prácticas paganas, idolátricas, de falsa profecía, etc., merecía la destrucción, dice. Una advertencia muy severa. ¿Por qué? Porque una cosa es la destrucción del cuerpo y lo físico, y otra cosa es la destrucción del alma. Si a estas personas no se les decía, si van por este camino, van a ser destruidos ustedes para siempre, es mejor decirles, van a ser destruidos ustedes. Y es preferible que eviten la destrucción en esta vida, para que tampoco sean destruidos en el mundo venidero y no alcancen la vida eterna. Entonces, esto es como nos dice la Escritura. ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. No es tan diferente a eso. La Torá, este principio lo va a ocupar siempre. Entonces de repente alguien lee esto y es como, oh, qué Dios más terrible. Hay gente que se expresa, ¿cierto?, como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios terrible, ¿cierto?, cruel. Pero no es más de que lo que predican ellos mismos en la calle. El producto del pecado es la muerte. Eso. Entonces, practicar eso y irse en pos de esos caminos, cambiando totalmente, ¿cierto?, la doctrina de Dios, es la muerte. Bueno, es mejor decirles que van a ser destruidos acá, que se destruya también su alma. Bueno, a veces decimos, ¿cierto?, como dice la Escritura, hay dioses que hacen un culto a dioses que en realidad no son Dios. En realidad, lo que se hace, ¿cierto?, el hacer culto a lo que no es Dios, es negar la esencia o el propósito de Dios, finalmente, de crear el mundo. Si alguien quiere conocer el camino de Dios, tiene que hacer sus mandamientos, seguirle y servirle. No hay otra forma. Entonces la gente que tiene tanta ansiedad de conocer cuál es el camino, el propósito divino, de por qué fuimos creados, bueno, sirva a Dios y aprenderá por qué, cuáles son los propósitos, en la medida que le sirvan. ¿Ya? Por eso el propósito último, como dice Rambam y todos los sabios, del estudio de la Torá, es conocer a Dios. Esa es la finalidad de la Torá, conocer a Dios. Y en la medida que le servimos, le conocemos. Bueno, y hacia el final de esta parashá, habla de ustedes le estoy prohibiendo todo esto, pero también tienen todo esto otro. Tienen
las leyes dietéticas, tienen los diezmos, tienen las fiestas, tienen la Shemitah, tienen el Yobel, el jubileo, tienen instituciones ustedes para defenderse ante todo lo que hacen, ¿cierto? Fuera en lo que hacían los cananeos. Todo esto lo tienen, esto es su distintivo. Por eso que en la Torá, ¿cierto?, se divide los mandamientos en... Bueno, hay varias clasificaciones, harás, no harás, pero también hay mandamientos que son distintivos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, como lo son Tzitzit, la Mezuzá, las festividades, que son propios de mandamientos dados al pueblo de Israel para celebrarse en un contexto, ¿cierto?, específico, en la tierra, y los llamó a ellos, les entregó esto. ¿Para qué? Porque hoy día hay muchos, ¿cierto?, que dicen, no, estos mandamientos no son de los judíos, son de Dios. Sí, pero Dios se los dio a los judíos, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque necesitaba que ellos se distinguieran del resto de las naciones. Ese es el propósito original, darles una identidad al pueblo, para que ellos también pudiesen fortalecer su imagen y su identidad nacional. Entonces el primer propósito de estos mandamientos era dar una distinción. Ahora, que otros interpreten que eso es discriminador porque yo no soy judío y entonces no puedo celebrar esto, no es esa la intención, no fue dado con ese propósito. Pero si alguien se quiere identificar con Israel, identificar, ¿cierto?, con el pueblo del Eterno, al celebrar y guardar estas prácticas, porque así servimos a Dios de mejor manera, bueno, es bienvenido, por supuesto, y así lo expresan los profetas. ¿Okay? Hablemos entonces un poquito de todo esto. Un poquito, profundizando un poquito más. Bueno, hay un desafío para todos nosotros, sobre todo como hablamos hace un rato ahí. El hecho de estar en la calle de repente, mostrarse como somos o como somos aquí dentro de una congregación, es difícil. Somos una minoría. A lo mejor en Israel no seríamos una minoría si anduviéramos abiertamente con una equipada, un tzitzit, etc. Pero lo cierto es que como grupo somos minoritarios ante esta sociedad, ante la costumbre, ¿cierto?, de este país, el estilo de vida, etc. Somos de alguna forma forasteros, extranjeros, y sabemos que la naturaleza humana aborrece a los forasteros. Cuando viene un forastero, un extranjero, inmediatamente es causa de sospecha, porque no lo conocemos, no sabemos cómo es sus prácticas, cuáles son sus intenciones, etc. Llegámoslo a un extremo. Nosotros si vivimos solo en una familia, en un lugar cerrado, y de repente, sin ver a nadie más, tenemos nuestros cultivos, ¿cierto?, tenemos toda nuestra sociedad ahí cerrada, y de repente viene alguien de afuera que se viste diferente, que habla diferente, es causa de desconfianza, conmoción. La gente quiere saber de qué se trata, lo que trae, quién es, pero no sabemos, no lo sabemos. De hecho, hay muchos grupos de este estilo que simplemente, hasta el día de hoy, todavía hay incluso gente que vive en algunas islas, que si va cualquier persona, lo matan. Derechamente, en Asia todavía quedan lugares así. Grupos tribales que no aceptan a nadie. Porque de hecho también tienen algún antecedente. En algún momento cuando los europeos llegaron a algunas islas, lograron contactarse incluso sacerdotes. ¿Qué pasa? Que llevaron virus, bacterias que ellos ya tenían las defensas contra esas. Por ejemplo, un simple resfriado en una tribu, no me acuerdo el nombre, compartió con ellos, etcétera, y terminaron casi todos muertos por un simple resfriado. ¿Qué pasó? Ellos aprendieron que extranjero que viniera hay que matarlo. Entonces la naturaleza humana aborrece todo esto que es diferente, desconocido, y es natural. Entonces, ser un grupo minoritario dentro de una sociedad que sigue otro camino, natural, inmediatamente hay un rechazo. Yo creo que a muchos les ha pasado, si no a todos, quizás en su familia que están acostumbrados a otra creencia, a otra religión, el cristianismo, evangelio,
y presentarle una alternativa, inmediatamente están fuera del camino, están errados, están en el camino de la perdición, se cayeron de la gracia. En vano murió Cristo. Claro, en vano murió Cristo y otras cosas más. Entonces, inmediatamente la naturaleza humana frena, trata de poner un sello ante estas cosas. Y fíjese que de esto se trata la vida en realidad. La vida se trata de... Nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestra vida, y la tratamos de cuidar, la cubrimos, la protegemos de otras cosas externas. Como bien se definió, ¿cierto?, qué es la vida en términos biológicos, por el tema de la autopoiesis, ¿cierto? Finalmente la vida es eso, como un ente que interactúa con el exterior y va dejando permear cosas de afuera o no. Está interactuando constantemente, esa es la vida, ¿cierto? Pero cada cosa tiene su espacio y su lugar. Uh-huh. Y si hay algo que se va hacia otra área, es un humor, lo malo. Hay un orden ahí. Claro. Pero este ente va interactuando y comunicándose y viendo qué cosa acepta y recibe bien, porque sabemos bien que esta célula, ¿cierto?, se puede transmitir información, y hay información que transmiten de forma mucho más fluida que otra. Hay otra que la frena, ¿cierto? Tenemos nuestros mecanismos de defensa. Esta es la vida, es la esencia de la vida, y es la esencia también de cómo somos como personas, porque así fuimos creados, y así existe la naturaleza. Pero dentro de las cosas, el judío está llamado a enseñar. Pero en cuanto a eso también ellos se rehúsan, ¿cierto? Si bien en internet uno puede encontrar mucha enseñanza de los jajamí y varias cosas, pero conversar con ellos es un poco difícil. Yo lo vivo por experiencia propia con el Señor. Usted va al punto, en el fondo, de que esta interacción que tienen ellos con el mundo o con otros que son aparte, fuera de ellos, es poca, ¿no? Es poca, sí. Y por otro lado, también aquí hay un escrito que dice que no le agregarás nada a este libro. Ajá. Entonces, dentro de las cosas que ellos dicen, todo el nuevo evangelio de Brit Hadashah es un agregado que se le hace a la Torá, lo cual en mi opinión no es así, porque yo lo que dentro de las cosas que he visto, todo libro tiene una lectura, tiene un tema central, un desenlace y todo, y al final yo diría que en el 100% de los libros, o si no hay muy poco, tienen un corolario, una conclusión, un final. Entonces para mí el Brit Hadashah es una conclusión de la Torá, de los tiempos de lo que nos enseña la Torá. Entonces no es un agregado, es un apartado, pero es un apartado que dice qué es lo que pasa al cumplir toda la Torá. Voy a tomar lo suyo con lo que estaba mencionando yo, porque la Torá bien dice que no le añadirás ni le quitarás. Decíamos que la vida, ¿cierto?, en parte es una entidad que interactúa, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno? A esta Torá considérala como un ente. Esta es la Torá, no hay otra, no le agregarás ni le quitarás. Pero no significa que la Torá no pueda interactuar con el presente, el pasado o el futuro. Y de hecho, la Torá tiene que interactuar con las formas de vida en la sociedad y en la que ha evolucionado. Porque los días de la Torá no existían la tecnología que hoy día existe. Pero también tiene que interactuar con la modernidad. Tiene que interactuar también con el mensaje en la época de Yeshua. Lo hizo en la época de los profetas. Por eso se escribieron esos textos. Y no es que se le añadió ni se le quitó, simplemente se vio cómo esta palabra que el Eterno mandó interactuó en la época de Yeshua, en la época de los reyes, de los maestros, y cómo interactúa en los días de hoy, también existe. Eso hay que considerarlo así, sin cambiar el texto, sin manipularlo. A lo mejor hay un recelo dentro de cierta parte del pueblo judío de darle a otros textos digamos, la sacralidad que tiene para ellos solo esa Tanaj. Ahí está como el celo mayor, ¿cierto? Si decimos que también el Brit Hadashah es inspirado por Dios, allí está el mayor celo que tienen ellos. Y es también el celo que tenían en la época en que
la Biblia se traduce por primera vez, ¿cierto? Al griego, en la Septuaginta. Porque tenían el celo de transmitirlo a otro idioma. No lo querían hacer. Y fue un gran conflicto dentro de Israel. ¿Por qué? Porque no quieren que esto se permee o se interprete de otra forma. Por eso también nosotros, si queremos valorar la Torá y que están los decretos divinos, los mandamientos, tenemos que procurar interpretarla tal cual es. No agregarle, no quitarle, no ponerlo a nuestro favor. Es que no es como le dice el judío, es como decimos nosotros. No, o sea, dejemos que se exprese la Torá por sí sola. Si ellos saben algo más de nosotros, habrá que aprender. Si yo puedo darle otra mirada, la puedo plantear, pero no hay que cambiarle esa esencia a la Torá para que obviamente mantengamos el principio que dice la Torá, que no hay que desviarla ni a derecha ni a izquierda, ni agregarle ni quitarle. Y nosotros también tenemos que ser celosos de eso. Claro. Porque si queremos guardar ese texto... Es la referencia. Claro. La Torá es la referencia. Sí. El Brit Hadashah, como tú lo mencionaste, Ajá. es la vivencia de lo que sucedió en la historia, pero conforme a la referencia. El problema es que también hay distintos grupos que quieren reemplazar la Torá por la vivencia de Yeshua, Claro. en relación a la Torá. Es que en ese caso estaría bien y tenemos que tener el mismo celo que tiene el judío Exacto. en guardar y reservar ese texto, Y se ¿cierto? olvidó un detalle histórico, que la Ah. mayoría de la gente que tradujo la Torá fueron asesinados por haber traducido. Sí. Quizás los primeros no, pero estaban en contra, todos los sabios de la época estaban en contra de los que tradujeron el texto al griego. Fue un gran problema. ¿Usted quería decir algo? Claro, es que con respecto a ese tema de la Septuaginta, Permiso. como no habían personas por la helenización aptas para traducir el texto hebreo correctamente, se cometieron muchos errores, entre ellos, por ejemplo, el tema de María o Miriam, el tema de Betulá o Alma. Ellos tradujeron como una persona virgen, cuando el texto original en hebreo dice una chica pura, una mujer joven y pura. Entonces, de ahí se empiezan a crear muchos problemas que hoy día, lamentablemente, el cristianismo, lo que venimos del cristianismo, tenemos miles de traducciones que cada uno pone su interpretación denominacional. Entonces, ¿qué pasa? Y en el caso de los judíos, va el cristiano a Israel y de repente uno ve en las noticias cuando empiezan los judíos a pegarle, dicen, no, es judío malo, le pega al cristiano. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si una persona se mete a la casa de alguien y le dice al padre de familia, todo lo que tú le estás enseñando a tus hijos está mal? Y eso es lo que, obviamente nos enojamos y nos espantamos. Y eso es lo que hace el cristiano, le presenta a un Jesús que abolió la ley, le presenta a un Jesús en una cruz, cuando la Torá dice, maldito es el que es colgado en un madero. O sea, la cruz es un sinónimo de maldición para el judío. Y es verdad, la Torá lo dice. Entonces, el cristianismo le presenta un contexto del Nuevo Testamento totalmente errado. Si fuera apegado al contexto hebraico de la Torá, las cosas serían diferentes. Y por eso está ese choque cultural denominacional constantemente y hoy en día. Y eso incluso puede ser sin mala intención. Sin mala intención, porque un idioma no tiene el mismo sesgo de interpretación que otro. O sea, no existe, o sea, porque los idiomas no nacieron en el mismo contexto geográfico, de personas, etario. O sea, lo que hablamos acá y hablan otras personas en otro idioma, tienen otros frutos, otros climas, y todo eso va configurando también el idioma. Y hay una base, Romanos 3, 1 al 2, dice que la escritura fue dada al judío, no fue dada al gentil. Entonces, el judío tiene el monopolio de la interpretación y tenemos que apegarnos a ellos. Y en el fondo es porque la Torá, y ahí también, como mencionemos el punto, porque si yo le digo a alguien, no, si el judío tiene la Torá y tú no, ya es como fuerte. Pero si le digo, mira, ¿por qué esto es así? Porque la Torá fue dada en el desierto. Un pueblo que salió de Egipto era esclavo. O sea, es una Torá de libertad, y así le llaman el libro de Santiago, ¿cierto? Jacob. ¿Por qué? Porque fue dada por un pueblo que estaba esclavizado para que aprendieran a vivir en una tierra que él había prometido. O sea, está dada en todo el contexto histórico que pasó al pueblo de Israel. Y por eso es que ellos tienen la interpretación de por qué dijo eso en este momento, porque tienen la vivencia, esa historia. Y eso es lo que le da, como tú dices bien, como ese monopolio de la interpretación por la vivencia misma. No fue el pueblo mío el que estuvo ahí, yo no estuve ahí, pero estuvieron ellos. Entonces, esa es la razón, el contexto, lo que hay detrás. Por lo mismo, nosotros tenemos que esforzarnos por entender ese contexto. Ahora, no es muy diferente de lo que hace el propio judío. Si el judío
hoy día dice, bueno, nuestra alma estuvo en el Sinaí también. Ok, podemos respetar, ¿cierto?, esta opinión de los sabios, pero también tienen que estudiar lo que pasaron los hijos de Israel en el desierto y en el Sinaí, porque si no, ¿cómo vamos a decir yo también estuve ahí si en realidad no sé nada que sintieron, qué pasaron, por qué atravesaron? Yo digo, no, yo también estuve ahí, pero ¿entendiste bien el mensaje? O sea, todos nos estamos esforzando por entender y remontarnos a la época en que fue entregada la Torá para poder entender correctamente las palabras del Creador. Y es algo que hacen ellos y hacemos nosotros. En esto no nos diferenciamos. Por ejemplo, eso es la palabra café. ¿Mm? Café, la palabra café. ¿Qué tiene? Se dice igual en casi todo el mundo. Coffee, café. Porque no Café se dice en hebreo también. No estaba en lo antiguo. Sí, pues. Ah, sí, pues de hecho, bueno, en hebreo las palabras modernas se dicen Igual. como en el otro idioma, porque no existían. Sí. Bueno, todo esto que hablamos, ¿cierto? Es parte de por qué nosotros nos vemos diferentes en medio de otras sociedades, porque es diferente la sociedad, el contexto, la cultura, y estamos estudiando otra cultura, otra forma de vida, de ver las cosas. Es diferente, así que todos queremos también sentirnos parte de un grupo. Tenemos el deseo de estar conforme en el lugar que estamos, tener una identidad, una pertenencia. Y de no sentirnos aislados o extrañados, o sentirnos como extranjeros, extraños. Todos deseamos eso. ¿Por qué la gente a veces tiene tantos problemas en la familia? Porque siente este deseo muchas veces. La gente desde sus casas a veces no se siente en casa. Quiere salir de allí porque no se ve cómodo. No se siente que pertenezca allí. De hecho, a veces los padres cometen ese error de señalar mucho al buen hijo y al mal hijo o al que no sigue la voluntad que le gusta. Lo aíslan y finalmente se va. Pero no se va quizás de buena forma, sino sintiéndose extranjero en su propia casa, por así decirlo. Bueno, todos tenemos este deseo profundo desde lo más íntimo de nuestra vida, ¿ya? Si yo trabajo en un lugar, quiero sentirme parte del equipo, del lugar. Si no, ¿cómo? Si voy a una comunidad también, quiero sentirme parte de la comunidad. Si no, la verdad es que es difícil la vida, se hace pesada. Entonces, ojo, porque también, como estamos mencionando el tema, muchos grupos, ¿cierto?, mesiánicos quizás, tienen como el abanderamiento de sentirse, de ser como los diferentes, los forasteros en medio de cualquier lugar. O sea, quieren siempre ser el diferente en medio de todos lados, ser el que opina diferente, el que lleva la contraria, el que siempre ir como en contra de la corriente todo el tiempo. Pero no, también tiene que haber un momento donde no, pues sentémonos, congreguémonos, busquemos un lugar, gente que crea en lo mismo, y no vayamos siempre contra la corriente, busquemos gente que vamos en la misma corriente, ¿cierto? Porque si no siempre voy a estar como un llanero solitario, una persona luchando contra todo. Yo creo que en algún momento todos nos podemos cansar de eso y en algún momento quizás en la propia familia, recuerdo a veces la historia que mi mamá me contaba cuando partió todo esto. Claro, a veces hay que luchar contra corriente y marea, pero en algún momento no podemos seguir así toda la vida, porque cansa. Uno también quiere ver a la gente que quiere que no lo rechace a uno porque sí, porque uno come esto, que porque guarda esto otro. Bueno, ahora la Torá dice, de hecho lo expresa, ¿por qué todas estas naciones donde van a ingresar los hijos de Israel adoran a tantos dioses? O sea, de hecho los hijos de Israel debiesen haberse preguntado ¿por qué es tan importante este tema de la idolatría? ¿Por qué tantas naciones adoran a dioses paganos? Todos están equivocados y yo tengo razón, porque si Dios está expulsando a todas esas naciones por la idolatría, ellos podrían haber pensado, bueno, todo el mundo está mal y yo estoy bien. Todo el mundo está en el error y solo nosotros tenemos la razón. ¿Qué pasa si esa nación fuera, nosotros somos 3 millones ingresando a la tierra y ellos fueran 100 millones? 100 millones de personas equivocadas y nosotros 3 millones tenemos la razón, equivocadas en todo. Bueno, hay una
Pero a la vez uno puede decir, ¿cómo 100 millones de personas van a estar todos equivocados por estos 3 millones mínimos? O sea, y alguien entre medio de todo esto puede decir y pensar, bueno, si tanta gente sigue estas costumbres, si el mundo hace todas estas cosas, no creo que sea malo, también lo puedo hacer. Entonces, es un deseo, y eso es lo que apunta la Torá. Bueno, si tanta gente en esta tierra hace esto y le ha ido bien, y yo entro en la tierra y está bendecida, prosperada, como hijo de Israel, claro, Dios me dice que me va a bendecir si hago todo esto y esto otro, pero es que ellos ya hacían esto y esto otro y le iba bien, mira, si aquí está buena la tierra. Entonces, el corazón de los hijos de Israel se va a inclinar al ver eso, al ver el producto. Por eso siempre les dijo Moshe y el Eterno, esto no es por su mérito, ni mérito de ellos, al contrario, han hecho cosas abominables por las cuales yo lo estoy expulsando de la tierra. O sea, que la tierra está así no es un premio hacia ellos. Lo único que tienen que entender es que tienen que guardar, practicar celosamente estos mandamientos y no seguir en pos de lo que ellos han hecho. Pero bueno, todo ese cerco que el Eterno le estaba colocando, ya sabemos que fue muy difícil para los hijos de Israel. Practicarlo no es difícil entenderlo quizás, pero ya deje moverme la cámara, hermano. Después me van a reclamar que está temblando en la transmisión. Entonces, esta es la naturaleza humana. El Talmud dice en un momento, hubo un gran erudito que en un momento vio a Menashe, rey de Yehudá, Manasés, hijo del rey Isquiyahu o Ezequías. Y este Menashe, al comienzo de su largo reinado, 55 años, de hecho él fue el que instauró el paganismo, ¿cierto? Lo que hablamos la otra vez, puso otro becerro, prácticamente. Pero más tarde se arrepintió. Y este erudito cuenta el Talmud, una historia. Dice que lo vio en un sueño, al mismo que hizo todo esto. Y le preguntó, ¿cómo tú, Menashe, pudiste haber hecho esto? Aunque fuera por un instante, ¿cómo pudiste caer víctima del paganismo de esta forma? O sea, tú, tu linaje, la historia del pueblo, los mandamientos, todo. Teniendo un gran padre, ¿cómo pudiste caer en esto? Entonces, dice el Talmud, Menashe le respondió que sí, y le dice así, si tú hubieses vivido en mi época y en mi entorno social, se habría levantado la orla del manto que vestía para correr más rápido a adorar a ese ídolo. O sea, le dice, si tú, tu generación, hubiese estado en mi generación, hubiesen corrido más rápido a adorar los ídolos que lo hice yo. Porque él estaba cuestionando, pero ¿cómo tú, con toda esa categoría, caíste en esto? Bueno, si tu generación hubiese estado allí, hubiese corrido más rápido todavía hacia ese ídolo. Entonces, con esto el Talmud, ¿cierto?, está tratando de reflejar la idolatría que también vivían en su época. La sociedad y la influencia cultural mayoritaria que había en su generación. O sea, lo más fácil que hubiese ocurrido en ese momento era lo que hizo él. Y probablemente más gente lo hubiese hecho. Entonces, cuidado, porque la historia, uno a veces es muy crítico con cuestionar, ¿cierto? Pero ¿cómo cayeron en esto? De nuevo pidieron pan, carne, ¿por qué no se conformaron con el maná, etcétera? El Talmud dice, mira, si tu generación hubiese vivido en esa generación, hubiesen pedido hasta chancho. ¿Quién es chancho? ¿Sí o no? Hubiesen pedido prieta, jamón. Probablemente. Queremos jamón, señor. Ni siquiera codornices. Hubiesen pedido otras cosas peores. Entonces, cuidado con esta perspectiva. En el fondo, el Talmud está enseñando, ojo, porque cada generación tiene su lucha. Y a veces uno tiene una perspectiva como de, era re fácil hacer las cosas bien, pero cada uno tiene su lucha y quizás cada día es más difícil porque todavía está más permeada la cultura no de la Torá en nosotros.
en el propio Israel. De hecho, en la época que se escribe el Talmud, ya ni siquiera hablamos de influencias cananeas, babilónicas, persas, griegas, romanas, y un sinfín de cosas. Ya no era solo cananeo, ya eran muchas más. Entonces, estaban plagados de otras culturas mayoritarias que tenían hegemonía de poder religiosa, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Que en la historia judía, la historia de Israel, especialmente en los últimos siglos, de hecho está plagada de restos de culturas que fracasaron y fueron desastrosas. Muchos judíos entraron en, digámoslo así, muchos judíos fueron parte de estos movimientos últimos, ¿cierto?, de ideología, ¿cierto?, en el mundo, desde el marxismo hasta toques del fascismo. Estamos hablando de un lado hacia el otro, muchos pensadores judíos, y muchos judíos cayeron en estos movimientos, ¿cierto? Eso pasó en la historia hace poco. Muchos se ingresaron en todo eso, en experimentos que fueron desastrosos, porque esa es la verdad. Entonces, muchos abandonaron la convicción de la Torá de Moshe por colocar otras ideologías y entender el mundo de otra manera. Tuvieron resultados desastrosos. Y muchos judíos también siguieron esta doctrina. De hecho, la cultura actual, la cultura mayoritaria, ¿qué fomenta? O sea, no, esta cultura es una cultura que dice tolerar muchas cosas. Libertad de expresión, por lo tanto tolera todo tipo de hedonismo sexual, pero no solamente que lo tolera, sino que lo fomenta. Porque hoy día hay muchas herramientas, ¿cierto?, de la tecnología donde no simplemente se tolera que alguien tenga una tendencia diferente, sino que además de muchas formas eso se distribuye y se fomenta y cae hasta los niños. Y la sociedad no condena ni prohíbe esas cosas, aunque tenga toda la capacidad de caer en ojos que no deberían ver eso. Y lo fomenta. Eso hablábamos anoche, nosotros hicimos en el Kabbalah. Y que hay cosas ahora que parecen buenas, pero en realidad son malas. Porque el día de mañana son futuros clientes. Potenciales personas que caen en estas redes. Claro, los casinos. Los casinos tienen permiso legal y la gente va a los casinos. Por lo menos ahí no van niños, pero hay muchas formas que los niños también tienen acceso a muchos tipos de cosas. Bueno, mencionemos juegos, temas sexuales, el tema de la búsqueda de la riqueza, las ganancias y las ganancias malavidas. Porque hoy día los niños, lamentablemente, a través de la música, internet, están expuestos a ganancias malavidas y las ven como algo bueno, alcanzable, lograble, deseable. La música está lleno de eso. De verdad, las drogas están llenas en la música, plasmado todo esto. Entonces, la cultura mayoritaria hoy día, a lo mejor Israel se enfrentó a una cultura mayoritaria cananea que tenía sus grandes problemas, pero hoy día estamos también nosotros enfrentados a un gran y contundente paquete, ¿cierto?, cultural que lleva a la gente a un camino totalmente errado referente a la Torá. Hay un falso, ¿cómo se llama esto? Globalismo. Como que se habla de derechos intelectuales, derechos ganados también, entre comillas. Pero la verdad es que todo esto, lo que tenemos que comprender es que está llevando a mucha gente desprevenida de todo esto a un camino errado. Lo está sacando de la convicción de la Torá del Eterno, de la doctrina sana. Entonces, muchos que no vean y no sean capaces de ver lo que pasó en la historia a través del pueblo de Israel y cuántos cayeron. Porque si vienen cayendo los hijos de Israel desde el desierto, quizás hasta desde la salida de Egipto, que algunos están cayendo en el error, dejándose flaquear en la fe, no creyendo en la doctrina de Dios, ni en su profecía, que es su Torá.
palabra profética más segura, la Torá. Y desde allí que vienen cayendo. Entonces, ¿por qué nosotros no caeríamos? Una tribu desapareció completa por caer en eso. Sí. Y en el tiempo, muchísimo. Entonces, tenemos que estar apercibidos, porque muchos están en este camino. Como bien dicen nuestros maestros, o sea, no nos tenemos que conformar a este siglo. Si todos viven de una forma, ¿por qué querer vivir de esta forma? Si ya vemos hacia dónde van estos caminos, lo estudiamos en la Escritura. Entonces, como dice el Talmud, se recogen el ruedo de sus túnicas para correr más rápido y adorar a dioses de moda hoy día. Porque hoy día también hay dioses y hay culturas mayoritarias que tienen su culto. Porque culto no solamente es inclinarse, ¿cierto?, y adorar de una forma donde haya piedra y roca, pero también es dedicarle el tiempo, sacrificio, dinero a otras cosas. También lo podemos ver de esa forma, que piensan que eso es como el culmine de la vida. Entonces la gente adoraba en un altar pensando que se iba a conectar con Dios y lo último de la espiritualidad. Y de alguien va a otro lugar a gastar y poner toda su ofrenda en un lugar pensando que se va a conectar con la fuente de la vida y lo que él haga bien. Son formas de adoración diferentes. Entonces, si realmente pensamos cómo sobrevivió el pueblo judío, el pueblo de Israel, a lo largo de todas las generaciones, desde Moshe y desde Moshe, pensémoslo ahí, realmente los únicos que fueron y que aguantaron todo esto fueron los que fueron más fieles, radicales, y que no se dejaron influenciar pese a tantos actos que el mundo va mutando, pero nosotros sabemos que ¿por qué sabemos que la Torá es verdadera? Porque la Torá dice no robarás, no matarás, y sabemos que es malo. En todos lados se ha probado que es malo lo que sale ahí. Y si alguien dice en algún momento que es bueno, después sabemos que es malo igual. Entonces, cambiarlo no ha resultado. El mundo, de hecho, hoy día todos dicen hay una crisis hoy día en las sociedades. Hay una crisis del capitalismo, hay una crisis con esto y todo. Pero es que las sociedades se terminan autodestruyendo con el tiempo, para volver a los mismos principios lógicos de todos, que tenemos que tener una convivencia sana, que no podemos estar con tanta violencia porque nos vamos a destruir, por ejemplo. Son dinámicas, o sea, por ejemplo lo vemos ahora mismo con lo que pasó con la U y el equipo de Argentina, que ahora todos los hinchas se juntaron, los de la casa, los del Colo, los de la U, los que estaban en Baquedano, fueron a protestar a la embajada argentina, qué sé yo, pero va a faltar el partido del Colo o de la U y se van a olvidar, ya no se van a abrazar más. Entonces, todo es dinámico, todo es como... ¿Cómo se llama? Claro, porque o sea, en el fondo no es que ahora se arreglen y que bueno, ahora ya no van a pelear más, sino que el día de mañana va a volver a pelear. Sí. Una decisión emocional. Sí. Pero ese es el problema. El problema mayor. Sí, está. Íbamos a terminar enseguida. No hay problema. Shalom. Muchas gracias por Shalom. su El recibimiento. problema mayor es cuando hay Sigan ahí aprendiendo, edificándose los unos a los otros. Shalom a todos. Nos vemos en una próxima cuando estemos por acá. Ahora sí nos vemos Amén. en un tiempito, pero muchas gracias. Tú mencionaste el caso de... ¿Aló? Los equipos de fútbol. Claro. Que aparte igual es como idolatría, la gente, ¿cuántas plata gastan en el estadio? Y hay un mandamiento de la Torá, pues, que nos recuerda que no hay que seguir a la multitud para hacer el mal. No hay que seguir a la multitud. De hecho, ese es un caso donde va uno a pegarle al otro, van todos después. Y como yo veo que van todos, voy yo también. Está prohibido seguir a la multitud o a la mayoría si es que eso nos lleva hacia el mal. Está prohibido. Un mandamiento de la Torá. Entonces, aunque todos, aunque entráramos en la tierra prometida y la tierra fuera maravillosa y uno dijera, pero los cananeos vivieron aquí antes, tenían la fórmula secreta. Sigamos sus caminos.
A lo mejor a alguien no le tocó el campo tan verde, le tocó el campo un poquito más amarillo, más reseco. Y ve el del lado y vivía un cananeo ahí antes. Y dijeran, esa es la fórmula. No, pues la fórmula de la Torá lo dice y el Eterno, no, pues sigue estos mandamientos. Mira. Entonces mira. Ahora, pero perdón, que aquí voy como a la conclusión del tema. Porque la parashá se llama mira. A lo mejor uno puede mirar y decir al otro le va bien. ¿Y por qué le va bien si se porta mal, hace lo indebido y le va bien? Pues yo lo miro y le va bien. ¿Por qué no hago lo mismo que él? Por eso dice, mira, ¿sabes? Yo pongo delante de ti la palabra, el bien, la bendición, la maldición. Esto es lo que tú tienes que ver como elemento de vida. Esta es tu forma de actuar, este es tu camino. No importa lo que tengan los demás, lo que tú veas hacia afuera. Mira solo esto. Tú te debates aquí en esta decisión. Sigues mi camino, te va a ir bien. Sigue este camino, te va a ir mal. Da lo mismo el lugar donde yo nací, la familia donde yo crecí, el contexto que había, si es que tenía más o menos dinero. Da lo mismo, esta es tu decisión. Esto pongo delante de ti. Por esto vas a ser juzgado en el fondo. Por esto vas a ser... Tu vida se va a guiar por esto, esta decisión. Entonces, muchos tienen la tendencia a pensar por el contexto en el que viví, por cómo se ve mi vecino que le va bien vendiendo droga, no sé. ¿Por qué pasa eso en el mundo? Pues pasa eso en Chile. Porque yo veo eso y le va bien, entonces yo también lo quiero. No, esto. Mira esto es lo que tú tienes que ver en la vida. Por eso uno ve que la gente cuando vive en lugares incluso súper malos, donde uno dice, toda la sociedad lo lleva hacia el mal, pero decide por sí mismo salir de eso y vivir bien, lo logra, porque tiene la decisión. Pero el Eterno quiere que miremos eso, el camino. Si hago esto, me va a pasar esto. Y este es el fruto de no hacerle caso. Pero no quiere que miremos tanto el entorno, lo que había allí, porque si miramos eso, es fácil. El mundo se va a debatir, es que hay que darle más derechos para que sean mejores personas. Pero a lo mejor tú le das más derechos y siguen haciendo el mal con más recursos ahora. No necesariamente las cosas se solucionan así, sino con mayor conciencia, en la decisión personal. Y eso es lo que la Torá nos plantea como desafío a cada uno de nosotros frente a toda la sociedad mayoritaria, frente a la familia, nuestra decisión. Y eso apunta, no es más que eso. Igual tiene que ver con nuestras propias decisiones, porque en el momento que uno empieza a leer la Torá, uno ya identifica la conexión que hay con el ser, con el alma, porque si te llena es porque es para ti. Y la persona que no la acepta es porque no era para ti, no te identifica con tu ser. O sea, yo lo veo desde ese punto. Yo puedo elegir dos caminos, y si yo elijo la Torá, porque la Torá forma parte de mí. Eso quería decir. También lo que yo observo es que todo lo que es masivo, todo lo que es súper popular, es tan contrario a la verdad. La verdad no es tan popular, no es tan masiva, porque es de más sacrificio. Es más atesorada, está guardada. Es como nadar contra la corriente, el salmón, la trucha. Entonces, ¿cómo te saber eso? Quizá sería un buen ejercicio siempre cuestionarse si la mayoría tiene la razón o no. Porque las cosas se estén haciendo siempre de una forma, no significa que estén correctas. Claro. Y uno debiese cuestionarse, no por una rebeldía, sino por un tema de verdad saber qué estoy haciendo con mi vida. A veces yo veo personas así como, coloco ejemplos, gente que no sé, pues tiene dinero, pero son felices. Su corazón está lleno, tienen paz, tienen shalom. Entonces, no sé, yo creo que en este tiempo yo estoy en el lugar correcto y la Torá me cambió la vida. O de donde proviene. Yo veo otras personas que a lo mejor tienen lujo, pero no tienen son vacíos, no tienen vida. Los narcos son millonarios. No viven tranquilos también, porque yo tengo el shalom, tengo paz. Que por eso tú vives una vida congruente ahora. Tú crees algo y lo estás haciendo. Y sabes que te va... Uno empieza a leer, como que tu alma ya empieza a reconocer y te empieza a mostrar tú eres ser. Tú eliges. Yo elijo la Torá. Que por eso cuando uno empieza a moldear
la creencia de uno, el pensamiento en este sentido, meditando en esto de día y de noche, por mucho que a alguien le vaya muy bien haciendo cosas malas, tú sabes que está malo, porque sabes que este es tu camino. Pero si tú no estás en ese camino, estás fuera de ese camino y ves que alguien hace eso y le va bien, va a querer hacer lo que hace él. Pero no vas a venir al camino que te dice, no, esto es tu decisión, el camino, esto es lo moralmente correcto. Y la gente no es capaz de ver estos dos mundos, porque está inmerso en otra situación. Por eso uno, antes de tomar decisiones, siempre debiese plantearse las opciones que tiene. ¿Y por qué estoy pensando en estas opciones? A veces hay que ir un poquito más lejos. Porque ya, tengo decisiones, tengo que hacer esto, o lo hago de esta forma o de esta otra. ¿Y por qué estoy pensando que tengo que hacerlo de esa forma o de esa otra? ¿Qué me lleva a pensar que tengo esta alternativa? Porque a veces siempre viene alguien, un consejo, alguien de afuera, y me da otra alternativa mejor. A veces, por eso todo esto se trata de una constante crecimiento, reflexión, meditación de día y de noche. Porque nuestros caminos, si uno mira, por ejemplo, una calle que sea como muy curva, ¿cuál puede ser una calle muy así? ¿Una calle? Una calle que dé muchas vueltas. Que esté como... Para ir a Farellones. Sí. Ya, si usted empieza a subir, a mirar hacia arriba, empieza a subir. Esa curva que usted ahora la ve así, cada vez se ve como más pequeña, ¿cierto? Sí. Y si se empieza a alejar, usted casi va a ver una línea en algún momento. Claro. La perspectiva. Esto es lo mismo, a veces nuestros caminos, uno dice, no, si no está tan equivocado. A lo mejor estamos viendo las cosas de una perspectiva muy generalizada. Pero si empezamos a checar el campo de visión, de decisión, por qué lo hago, por qué creo esto, voy a ver que en realidad estoy más distorsionado, o ¿cómo se dice? Como chueco. Sí. Estoy mucho más desviado del camino de lo que creo, porque estoy viendo las cosas de una manera demasiado general. Y a veces tomamos decisiones así, no me gustó esto, me voy. Pero ¿cómo tan general? ¿Por qué no te gustó? Dale una vuelta. No me llena esto, se acabó, no guardo más el Shabbat, no sé. Pero piensa un poquito más y la más fino. ¿Te hace bien? ¿Te hace mal? ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué ganas con esto? Y ver el camino como... Porque nuestro camino se trata siempre de eso, de encarrilarnos, ¿cierto? Porque todos los caminos prácticamente de la humanidad han llevado a la autodestrucción. Y de hecho, no es raro si la Torá bien dice que el camino del corazón del hombre lleva de constante hacia el mal. El corazón del hombre. Entonces, constantemente estamos desviándonos. Por lo tanto, constantemente, y más constantemente, hay que encarrilarse. Entonces, ahí ya va un esfuerzo propio, personal, porque lo más fácil es seguir la corriente de la mayoría. Ese es el tema. Es muy fácil. Que ese es el tema. Lo que cuesta, efectivamente a la larga te va cortando un crecimiento espiritual. Pero es difícil porque uno tiene pruebas en la vida y como que uno se ve tan como azotada, es como que uno no quisiera vivir ese momento. Pero al final tú te das cuenta, esto está aquí para algo. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Quizás a lo mejor no ser tan emocional, por decir algo. ¿Será que yo tengo que ponerle atención a esto? Entonces, en definitiva, al final me va a traer una bendición y un crecimiento. Entonces no tenemos que fijarnos en la rudeza de lo que se nos presenta, de las circunstancias. Y esforzarnos por ver qué es nuestra parte, qué es lo que tenemos que, cómo el Eterno nos coloca, como dice como lo que dijo, ¿cómo se llama? En la lectura de la Haftará. Yo hice el destructor. Entonces, ¿cómo tú? O sea, el Eterno permitió ese abatimiento, permitió que te estén ahí con el aguijón clavando. De hecho, mira, pensémoslo así, porque una ciudad cuyos caminos llevaban de constante hacia la idolatría o hacia el mal, tiene que ser destruida. Porque uno podría entender, cada vez hicieron más caminos dentro de la ciudad que los llevaban hacia la idolatría.
Y una ciudad creció y se empezó a llenar de muchos caminos. Por acá crecieron, etc. Dice que la única forma de volverlos al camino, a la realidad, es destruir todo. Pero cuando usted destruye todo, asola todo, ni las calles sirven. Queda toda la basura, el escombro, y hay que empezar a reorganizar todo. Porque eso es lo que está hablando. Ya una nación, una ciudad que sigue este camino y sigue, no tiene vuelta atrás, porque ya es muy confuso dentro de esa ciudad todos los caminos que hay. Pero una ciudad que está, que sabe cuál es su camino, que en el fondo todos conocen bien dónde ir, cómo llegar, por qué hacen lo que hacen. Hoy día yo personalmente veo que hay mucha confusión en el mundo por lo mismo, porque como no están resultando algunas cosas, como estamos empeorando en vez de mejorar, porque eso es lo que está pasando en muchos lugares, la gente está confundida, no sabe qué. Unos dicen hay que hacer esto, hay que hacer esto, y al final estamos todos en una tómbola. El que salga y ojalá que lo haga bien. Pero nosotros mismos, en la analogía, nosotros mismos podemos ser esas ciudades. Sí. Creo que eso lo vi en un estudio. Esta Parachá, creo que eso, cuando Moshe recibe la segunda tabla, es como un reseteo. Claro. Nosotros cada vez que vamos Parachá, estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Sí. Muchas veces nos alejamos, muchas veces no entendemos. A mí me pasaba mucho. Y hay momentos en que entendemos, como que la alma está preparada para escuchar eso. Creo que el daño y la confusión está por las religiones. Las religiones nos han hecho mucho daño. Mucha gente se ha mezclado, entonces la religión tiene una verdad y te dice una verdad y tú te la comes a veces, te creas un dogma. Y eso es lo que nos da confusión. Cuando la verdad es relativa también, porque la verdad es, si vamos a cualquier religión, tantas que hay, inclusive el judaísmo, el hasídico, el ortodoxo, el mesiánico, el que estudia cábala, entonces hay diferentes. Entonces pienso que el trabajo, o sea, yo eso lo escuché también, me puse a meditar, el trabajo de nosotros aquí, y que es difícil, no sé qué nos cuesta, es, nosotros entrábamos cuando el árbol, había un árbol de, no sé que hay cosas que están también traducidas, sobre todo el Nuevo Testamento fue muy traducido al griego. Dice que hay un árbol de bien, hay el árbol de vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es lo que hizo Adán y Eva? Comieron. Eva ya comió del conocimiento del bien y del mal. Y entramos en el mundo en la dualidad. Y por eso que nosotros estamos viendo todo el tiempo, esto es bueno y esto es malo. De repente, el fumo para mí es malo, pero para él no es malo, ¿entiendes? La ropa. Entonces, yo creo que es un momento de, y seguimos el mensaje de Yeshua, y creo que él nos muestra mucho, de dar su mensaje, es momento de no juzgar, de no criticar y dar mensaje de unidad, ¿no? Porque como decía el muchacho que se fue, es importante eso lo que él dijo. Estamos criticando que los judíos apedrean a los cristianos no creen a los judíos. Y los dos creen, o sea, en la misma Torah. Y la división y Yeshua es judío, porque tú le dices a un judío, o sea, estás rechazando a un judío, porque también, o sea, David y era ortodoxo, o sea, cumplía la ley la cumplía a cabal. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir a un judío, o sea, tú estás no estás en la verdad, o cómo un judío puede atacar a un cristiano? O cómo podemos atacar por lo menos, y en una iglesia católica donde una persona tiene una fe en una virgen que según la sanó y la apareció, y tú decirle que eso es verdad. Entonces, cantidad de cosas. Entonces, es un momento de hacer silencio, meditar, y cada uno va a recibir en ese momento lo que es, porque creo que nosotros en la religión imitamos a Dios, estamos imitando a Dios constantemente, y Dios es infinito, el Eterno es infinito. Yo creo que Yeshua estuviera aquí, en ningún momento quisiera que la ganadería, creo que no fue el mensaje de él. Él siempre decía, lo que he visto de mi padre, eso hago. Y hasta de Yeshua se ha hecho ganadería, y yo creo que él en ningún momento quiso o quiere que eso hagamos nosotros. ¿Sí? Entonces creo que es el mensaje de él que lo muestra. Y hablando de todas estas cosas que están pasando en el mundo, vamos a decir los géneros. Hay mucho ahorita, aquí en Chile se ve mucho, y es mucho más liberal que en mi país. Aquí en Chile el género, lo llaman aquí, transgénero, que está muy. Ahora, ¿cómo uno le dice, o sea, yo puedo ser muy apegado a la Torah y todo, y cómo yo veo, o alguien que venga a visitarme, cómo yo lo voy a ver, o sea, ¿con qué? O sea, ¿cómo me atrevería yo a ver lo malo? O sea, como que yo soy más santa que tú. O sea, y sabiendo la familia de los padres. O sea, ¿qué sentirían esos padres que tú rechaces a un hijo? Lo vamos a ver de padre. Entonces vemos un episodio que yo analizo ahorita cuando estaba la adúltera y la querían apedrear y Yeshua dijo, ¿qué le dijo? Vete y no lo hagas más.
Ahora, ¿cómo esa persona deja de hacer eso? Porque eso es un proceso espiritual, porque nosotros no tenemos tiempo ni nada. Entonces creo que nosotros, como hijos del Eterno, y ahorita con este reseteo y con esta luna nueva del mes de Lul, que son los 40 días de Yom Kippur, que verdaderamente es la techubá, el arrepentimiento, que es el retorno a Dios, yo creo que tenemos que empezar a limpiarnos nosotros de nosotros y dejar de juzgar. Y lo que tú dices ahora, hay muchos caminos, no sabemos por qué están pasando las cosas, solo el Eterno sabe, porque todos caemos en este mundo. Ahí sol, como dice el sol sale para todos, la luz sale para todos. Es como un momento de silenciar y digamos a nosotros, dar ese mensaje bonito que Yeshua dijo, ¿no? El Shema, darnos ese mensaje, sin decir, mira, creo que ya se tiene que acabar eso, o sea, es mi iglesia, porque la división nos ha hecho mucho daño, el mundo está dividido y la religión es la que hace daño. Y por eso que los hijos dicen, ya no creo, que a mí me pasó, ya yo no quería porque mamá es evangélica, mi papá se circuncidó, mi abuela va a la otra iglesia, entonces los hijos ya no quieren, dicen, tan loco, yo me quedo. Exacto, con el mundo, que me da paz y tranquilidad. Eso yo creo que, o sea, no sé, meditando ahorita que creo que es mi reflexión ahorita, el mensaje. Y creo que ya vamos a sentir paz y vamos a tener tranquilidad. Porque los judíos están para hacer luz y ellos no lo han hecho, ¿verdad? No los han hecho. Pero nosotros venimos de Abraham, que es el primer monoteísta. O sea, yo decía Israel, hasta que me di cuenta que Israel es una ciudad donde hay de todo también, paganismo como arroz. Entonces, ¿qué? Israel tiene que ver con la tierra, y nosotros somos todos Israel. Nosotros somos Israel. O sea, como tenemos esa libertad, Yeshua dijo, conocer la verdad es la libre. Yo creo que la verdad es esa, tener libertad de alma. Cuando ya salimos de la esclavitud, nosotros no vamos a tener problemas por entrar a un sitio y hablar de las personas o compartirlo, como hacen los filósofos en su época, como hacen los filósofos ahorita en la escuela, compartir los diferentes pensamientos, pero con amor, sin imponerse. Y con ejemplos, ¿no? Que es lo más también difícil, porque a veces predicamos y nos damos el ejemplo. Pues yo estoy hablando del amor de Dios y de repente viene alguien al lado mío que a mí no me cae bien porque llegó con hablando de, llegas a hablar de algo que a mí no me gusta, entonces, y yo estoy hablando del amor. Entonces ya está bueno, creo que ya podemos caber todos ¿verdad? Y merecer esa bendición. ¿Sí? Sí, en el fondo yo creo que también tiene que ver con el mes de luz que está creado para que nosotros nos preparemos para presentarnos al día más santo, que es Yom Kippur. Porque no nos vamos a presentar al día más santo sin haber hecho una retrospección de uno mismo. O sea, vamos a ser hipócritas. Entonces, por eso tenemos todo este proceso que tenemos que vivir para presentarnos dignamente como corresponde. Dale, por eso mira hacia adentro, lo estamos viendo afuera. Mira hacia adentro de ti, o sea que igual, mira. Buena Vamos a cerrar hasta acá, agradeciendo toda la participación, ¿cierto? De todos. La reflexión, porque siempre la idea no es solo exponer, sino que reflexionemos todo. Es la idea de la Torah siempre. Por lo menos ha sido mi intención en este último ciclo. Hemos tenido varios ciclos, yo creo, de para allá, dependiendo también del contexto que se nos da. Yo creo que hoy día, sobre todo, en personas que ya tienen como una decisión en el camino, voy a reflexionar y seguir creciendo. Porque a lo básico ya no vamos a discutirlo. Si ya sabemos qué se hace, qué no se hace, pero hay que hilar un poquito más fino en la vida de uno y eso es lo difícil. Y ahí está el desafío personal de cada uno de nosotros. Así que cuidadito los ojitos lo que miran. Bueno, hay que destruir la idolatría, hay que ayudar a los que necesitan y hay que poner a prueba la fidelidad con la palabra de Dios. Estas son las 3 cosas grandes que habló esta para allá. En el fondo, dedicarnos solo a Dios, al único Dios verdadero, hacer ayuda y controlar bien la riqueza y los recursos que Dios nos dio, que eso sale en la segunda línea, tercera, y al final ser fiel a la palabra solo de Dios y no creer en otras doctrinas, así como en el Mesías, finalmente. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom.